¿Qué pasaría si te dijera que uno de los reyes más poderosos y piadosos de la historia bíblica comenzó su reinado cuando apenas sabía escribir bien su nombre? Que a los 8 años, mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de Jerusalén, él tomaba el cetro de una nación rota, envuelta en idolatría, traición y olvido de Dios. Esta es la historia de Josías, el niño que se convirtió en rey, y el rey que volvió a encender la llama de la fe en una tierra oscura. Quédate hasta el final, porque lo que hizo Josías no solo transformó una nación, sino que dejó un legado eterno en el corazón mismo de la historia sagrada. El viento soplaba con fuerza aquella mañana en Jerusalén. Había tensión en el aire. El pueblo estaba desorientado, herido y temeroso. Amón, el rey, acababa de morir a manos de sus propios sirvientes. Asesinado. La corona había caído al suelo, pero ¿quién se atrevería a levantarla? Y entonces, en medio del caos, surgió una figura inesperada. Un niño. Ojos grandes, mirada firme. 8 años. Su nombre, Josías. Muchos se burlaron al principio. ¿Un niño? ¿Qué puede saber un niño sobre gobernar? Pero no sabían que este no era un niño común. Josías había nacido con un fuego en el corazón. Un anhelo por algo más grande, por algo puro. Por Dios. Su padre, Amón, había seguido los pasos perversos de su abuelo, Manasés, uno de los reyes más malvados que jamás gobernaron Judá. Manasés llenó el templo del Señor con ídolos paganos. Permitió sacrificios humanos. Transformó la ciudad santa en una réplica oscura de los cultos cananeos. Su reinado duró más de 50 años y dejó cicatrices profundas en el alma del pueblo. Amón, en su corto reinado de 2 años, no solo no corrigió esos caminos, sino que los reafirmó. Fue arrogante, rebelde, y su desprecio por Dios lo llevó directo a su fin. Fue asesinado en su propio palacio. En la confusión que siguió, el pueblo se levantó y mató a los conspiradores. Luego, guiados quizás por la mano invisible del Señor, colocaron la corona sobre la cabeza de Josías. Un niño ahora reinaba sobre una nación enferma. Josías tenía todas las probabilidades en su contra. Criado bajo la sombra de 2 generaciones de perversión espiritual, sin una guía paternal sana, rodeado de consejeros que habían servido a reyes corruptos. Pero en algún rincón de su corazón, la semilla de la verdad había sido plantada. Quizás una nodriza piadosa. Tal vez un escriba fiel. Alguien le habló de David, de Moisés, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia nos dice, en 2 Reyes 22:2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esas palabras no son un cliché. Son una sentencia cargada de poder. Porque significa que Josías no solo fue un buen rey, fue un rey íntegro. En un mundo torcido, él caminó en línea recta. A los 16 años, ya con una mente más formada, comenzó a buscar personalmente al Dios de su antepasado David. No buscó la política. No buscó el oro. No buscó la gloria. Buscó a Dios. A los 20, lanzó un movimiento radical, la purificación del reino. Derribó altares paganos, destruyó imágenes de ídolos, quemó los huesos de los falsos sacerdotes sobre sus propios altares. Fue un acto simbólico y brutal. Estaba diciendo, nunca más volveremos a esto. Pero el momento más trascendental ocurrió cuando tenía 26 años. Durante la restauración del templo, un sacerdote llamado Hilcías encontró algo olvidado en una esquina polvorienta, el libro de la ley, probablemente el Deuteronomio. Era como si un hombre sediento encontrara agua viva. Josías mandó que se lo leyeran. Mientras escuchaba las palabras antiguas, sus ojos se abrieron. Su corazón se quebró. Se dio cuenta de cuán lejos había caído su pueblo, y lloró. El rey rasgó sus vestiduras. No por vergüenza pública,
no por imagen política, sino por un temor santo. Comprendió que el juicio de Dios estaba por caer sobre Judá, que la paciencia divina tenía un límite, que el pueblo había roto el pacto una y otra vez. Entonces hizo algo que pocos líderes se atreven a hacer: reconoció el error y actuó. Convocó a toda Judá. Reunió a los ancianos, sacerdotes, levitas y al pueblo entero. En la casa de Jehová leyó el libro con voz clara y temblorosa. Todos escuchaban. Algunos lloraban. Otros temblaban. Allí, de pie frente a su nación, Josías hizo un pacto con Dios. No uno superficial. Uno real. De obediencia, de consagración, de fidelidad. Y no se quedó en palabras. Implementó reformas aún más radicales. Celebró la Pascua como no se había celebrado en generaciones. Restauró la pureza del sacerdocio. Eliminó toda huella de idolatría, incluso en los pueblos más lejanos. La Pascua que celebró fue una de las más grandes en toda la historia de Israel. 2 Crónicas 35 describe cómo Josías proveyó personalmente miles de animales para que el pueblo celebrara la fiesta. Era generoso, pero sobre todo era un rey con visión espiritual. Quería que su gente recordara quién era Dios, qué había hecho por ellos y qué significaba ser su pueblo. Josías fue un reformador con alma de profeta. Su reinado duró 31 años. Fue amado por el pueblo, temido por los enemigos, y recordado como uno de los pocos reyes verdaderamente fieles. Pero su historia, como todas las grandes historias, tiene un final trágico. En una decisión polémica, salió a enfrentar a Necao, rey de Egipto, en la llanura de Megido. Fue herido en batalla y llevado a Jerusalén, donde murió. El lamento fue nacional. El profeta Jeremías escribió elegías por él. El pueblo lloró como se llora a un padre. Porque eso fue Josías, un padre espiritual para una generación perdida. Su muerte marcó el principio del fin para Judá. Poco después, Babilonia conquistaría la ciudad, el templo sería destruido y el pueblo llevado al exilio. Pero la luz que encendió Josías no se apagó del todo. Su legado vivió en los corazones fieles, en los escritos de los profetas, en las esperanzas de los exiliados. Y vive hoy, cada vez que alguien se atreve a nadar contra la corriente. Cada vez que un joven decide buscar a Dios a pesar de su entorno. Cada vez que alguien dice no a la idolatría moderna y sí a la verdad eterna. Josías nos enseña que no importa cuán joven seas, ni cuán oscuro esté el mundo que te rodea. Si tienes un corazón dispuesto, Dios puede usarte para transformar tu generación. Así que la próxima vez que alguien te diga que eres muy joven, muy débil, o que vienes de una familia rota, recuérdales a Josías. El niño rey. El reformador implacable. El hombre que, con solo 8 años, comenzó un camino que cambiaría el destino de su nación. Josías tenía un corazón que buscaba a Dios. En Eclesiastés 12:1 se narra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Uno de los factores clave que influyeron en Josías fue la presencia de consejeros justos y devotos. Hombres como el sacerdote de sumo Hilcías y otros líderes espirituales desempeñaron un papel crucial para guiar a Josías en sus primeros años como rey. Estos consejeros ayudaron a Josías a comprender la importancia de la adoración verdadera a Dios. En Salmo 1 se narra: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La ascensión de Josías al trono es un testimonio del impacto que un líder piadoso puede tener en una nación. A pesar de su juventud e inexperiencia, Josías demostró que con un corazón dedicado a Dios y una disposición para aprender y seguir la guía divina es posible liderar con justicia y rectitud. En 2 de Crónicas 34:3 se narra: a los 16 años de su reinado comenzaron a buscar al Dios de David su padre. Ya a los 12 años comenzaron a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes
fundidas. El versículo enfatiza que Josías buscó al Dios de David. Su antepasado David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, sirvió como un modelo espiritual para Josías. Este enfoque en la relación con Dios que tuvo David inspiró a Josías a seguir un camino de justicia y devoción sincera a pesar de la idolatría y corrupción prevalentes en su tiempo. Josías decidió seguir el ejemplo de David y buscar a Dios con todo su corazón. La búsqueda de Dios por parte de Josías no fue simplemente una obligación real, sino un compromiso personal profundo. A medida que Josías crecía, también lo hacía su relación con Dios. Este crecimiento espiritual lo impulsó a emprender reformas religiosas significativas y buscar maneras de purificar la adoración en Judá. A los 20 años Josías comenzó a actuar sobre su devoción, emprendiendo la primera etapa de sus reformas religiosas. Esta etapa se centró en limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de casera, esculturas y otras imágenes fundidas que habían sido objetos de adoración pagana. Las acciones de Josías reflejan su valor y determinación para confrontar la idolatría y restaurar la adoración verdadera. Enfrentó la oposición y la resistencia de aquellos que se habían acostumbrado a las prácticas paganas, pero su compromiso con Dios lo impulsó a seguir adelante. En Segunda de Crónicas 32:7 se narra: fortalécelo, no teman ni se acobarden ante el rey de Asiria ni ante toda la muchedumbre que está con él, porque con nosotros hay uno más poderoso que él. La búsqueda de Dios por parte de Josías nos ofrece varias lecciones valiosas. Primero, muestra la importancia de buscar a Dios de manera personal y sincera, independientemente de nuestra edad o posición. La devoción personal de Josías fue el motor de sus reformas y su liderazgo piadoso. Segundo, destaca la necesidad de valentía y determinación para enfrentar la idolatría y la corrupción en nuestra vida y en nuestra comunidad. Finalmente, nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en aquellos que nos rodean, guiándolos hacia una relación más profunda con Dios. A medida que Josías continuaba creciendo en su fe y devoción a Dios, decidió que era el momento de aprender una reforma religiosa completa en Judá y Jerusalén. Esta reforma, que comenzó a los 20 años, se centró en eliminar todas las prácticas idólatras y restaurar la verdadera adoración a Dios. Josías estaba decidido a limpiar su reino de cualquier influencia pagana y renovar el pacto del pueblo con Dios. En Segunda de Crónicas 344 se narra: en presencia de él fueron derribados los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima de ellos, destruyó las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes fundidas, y las desmenuzó esparciendo el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Josías comenzó su reforma destruyendo los altares y las imágenes de los dioses paganos, los Baales, las imágenes de acera y otras esculturas e ídolos que habían sido adorados en lugar de Dios fueron derribados y destruidos. Esta acción simbolizaba el rechazo total de la idolatría y la restauración de la adoración pura a Dios. Una parte crucial de la reforma de Josías fue la restauración del templo de Jerusalén. El templo, que había sido descuidado y profanado por los reyes anteriores, necesitaba ser renovado y purificado para que el pueblo pudiera adorar a Dios correctamente. Josías ordenó que el templo fuera reparado y limpiado y que se reiniciara las prácticas de adoración según la ley de Dios. Las reformas de Josías tuvieron un impacto profundo en Judá. No solo se eliminó la idolatría, sino que también se renovó la fe del pueblo. La devoción de Josías y su compromiso con Dios inspiraron a otros a seguir su ejemplo y a dedicar sus vidas a la adoración verdadera. Estas reformas establecieron un nuevo estado de pureza espiritual y fidelidad a Dios en Judá. Las acciones de Josías nos ofrecen varias lecciones valiosas. Primero, muestra la importancia de eliminar cualquier cosa en nuestra vida que nos aleje de Dios. La idolatría, en cualquier forma que tome, debe ser erradicada para que podamos adorar a Dios plenamente. Segundo, resalta la importancia de la renovación espiritual, la restauración del templo y la celebración de la Pascua. Son ejemplos de cómo podemos renovar nuestro compromiso con Dios y fortalecer nuestra fe. Finalmente, nos enseñan que el liderazgo piadoso puede tener un impacto significativo en la vida espiritual de una comunidad. En el proceso de restauración del templo de Jerusalén, el sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento sorprendente: el libro de la ley. Este hallazgo fue un punto de inflexión en el reinado de Josías y en la historia espiritual de
Judá. El libro de la ley contenía las instrucciones y mandamientos de Dios, los cuales habían sido olvidados o ignorados por generaciones anteriores. En Segunda de Reyes 22:8 se narra: entonces el sumo sacerdote Esas dijo al escriba Safán: encontró el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilías dio el libro a Safán y él lo leyó. Cuando el escriba Safán leyó el contenido del libro de la ley a Josías, el rey se conmovió profundamente al escuchar las palabras del libro. Josías se dio cuenta de cuán lejos se había desviado Judá de los mandamientos de Dios. En un acto de arrepentimiento y desesperación rasgó sus vestiduras, un símbolo de duelo y arrepentimiento en la cultura hebrea. En Segunda de Reyes 22:11 se narra: y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías, ansioso por entender la voluntad de Dios y buscar su guía, envió a sus funcionarios a consultar a la profetisa Hulda. Ella vivía en Jerusalén y era conocida por su sabiduría y su relación con Dios. Josías quería saber cuál sería el destino de Judá a la luz de las palabras del libro de la ley. En Segunda de Reyes 22:14 se narra: entonces el sacerdote Sasía y Cambor, Safán y Asaí fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Igba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén. En la segunda parte: y hablaron con ella. La profetisa Hulda confirmó los temores de Josías. Ella reveló que Dios estaba enojado con Judá por su desobediencia y que el juicio era inminente. Sin embargo, debido al arrepentimiento sincero de Josías, Dios decidió posponer el juicio hasta después de su muerte. Este mensaje reafirmó la necesidad de las reformas que Josías había iniciado y su compromiso de guiar a su pueblo de vuelta a Dios. En Segunda de Reyes 22:16-1617 se narra: así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre sus moradores, conforme a todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque me han dejado y han ofrecido incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto se encenderá mi ira contra este lugar y no se apagará. Motivado por las palabras de Judá y el contenido del libro de la ley, Josías convocó a todos los ancianos sacerdotes y al pueblo de Judá y Jerusalén al templo. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro de la ley. En una ceremonia solemne renovó el pacto con Dios, comprometiéndose a seguir sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. En Segunda de Reyes 232 se narra: el rey subió a la casa de Jehová y con él todos los hombres de Judá y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El descubrimiento del libro de la ley y la del pacto tuvieron un impacto profundo en Judá. La lectura pública del libro y el compromiso renovado del pueblo de seguir los mandamientos de Dios marcaron el comienzo de una nueva era de fidelidad y devoción. Esta acción también reforzó la autoridad de las Escrituras y la importancia de obedecer la palabra de Dios. El hallazgo del libro de la ley y la reacción de Josías nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de las Escrituras en nuestra vida espiritual. El conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios son fundamentales para una vida de fe. Segundo, destaca la necesidad de arrepentimiento y renovación. Josías no solo se arrepintió personalmente, sino que también guió a su pueblo en una renovación colectiva del pacto con Dios. Finalmente nos recuerda que aunque enfrentemos juicio, el arrepentimiento sincero puede retrasar o mitigar el castigo y traer bendiciones. El descubrimiento del libro de la ley nos recuerda la importancia de conocer y obedecer la palabra de Dios. Las Escrituras deben ser el fundamento de nuestra fe y guía para nuestra vida diaria. La respuesta de Josías al escuchar la ley nos enseña la importancia del arrepentimiento sincero y la renovación nuestro de compromiso con Dios. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos y buscar la guía de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se narra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de la renovación del pacto, Josías decidió celebrar la Pascua de una manera que no se había visto en Judá durante muchos años. Esta celebración fue una manifestación del
Compromiso renovado del pueblo con Dios y un retorno a las prácticas religiosas prescritas en el libro de la ley. La Pascua era una festividad central en la vida religiosa de Israel, conmemorando la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y su salvación por parte de Dios. Josías ordenó que se hicieran los preparativos necesarios para celebrar la Pascua conforme a las instrucciones del libro de la ley. Se llevaron a cabo sacrificios de corderos y se aseguraron de que todos los rituales y ceremonias se realizaran correctamente. Los sacerdotes y levitas fueron purificados y preparados para desempeñar sus funciones, y el templo fue decorado y preparado para la ocasión. En 2 de Crónicas 353 se narra: entonces Jos dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó a Salomón hijo de David rey de Israel, para que no la cargue sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios. Ya a su pueblo Israel. La Pascua, celebrada por Josías, no fue solo un evento para la élite religiosa, sino que involucró a todo el pueblo de Judá y Jerusalén. Todos participan en la celebración, desde los sacerdotes y levitas hasta el ciudadano común. Esta participación colectiva subrayó la unidad del pueblo en su devoción a Dios y su compromiso con la obediencia a sus mandamientos. En 2 de Crónicas 30:15 se narra: y sacrificaron la Pascua en el mes segundo, el día 14 del mes, habiendo quedado todos purificados, y se alegró todo el pueblo de Judá y los sacerdotes y levitas y todo el pueblo que había venido de Israel y los extranjeros que habitaban en Judá. La celebración de la Pascua bajo el liderazgo de Josías fue un momento de gran alegría y renovación espiritual para todo el pueblo. La Pascua no solo conmemoraba un evento histórico significativo, sino que también servía como un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo y su promesa de liberación y redención. A través de esta celebración el pueblo renovó su compromiso de vivir conforme a los mandamientos de Dios y de recordar su fidelidad y misericordia. En Éxodo 1256 se narra: el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Josías dio instrucciones claras a los sacerdotes y levitas sobre sus roles durante la Pascua. Ellos eran responsables de los sacrificios, de enseñar al pueblo y de asegurar que todos los rituales se realizaran de acuerdo con la ley. Su participación fue crucial para el éxito de la celebración y para mantener la pureza y santidad de los actos de adoración. En 2 de Crónicas 29:15 se narra: y los sacerdotes y levitas se purificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. La celebración de la Pascua bajo Josías fue un ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios. Josías se aseguró de que todo se hiciera conforme a las instrucciones del libro de la ley, mostrando su compromiso de seguir fielmente los mandatos divinos. Esta obediencia no solo honró a Dios, sino que también sirvió como un ejemplo para el pueblo, demostrando que la verdadera adoración requiere fidelidad y exactitud en seguir las instrucciones de. En Éxodo 12:17 se narra: y así guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día por vuestras generaciones como estatuto perpetuo. La Pascua celebrada por Josías tuvo un impacto duradero en la vida espiritual de Judá. Fue un recordatorio poderoso de la redención de Dios y de su pacto con su pueblo. La celebración fortaleció la fe del pueblo y renovó su compromiso con Dios. Además, marcó un precedente para futuras generaciones sobre la importancia de observar las festividades religiosas con fidelidad y devoción. Después de la celebración de la Pascua y la renovación espiritual del pueblo, Josías continuó con su misión de eliminar la idolatría y restaurar la adoración verdadera en Judá. Su compromiso con Dios lo llevó a realizar más reformas, enfrentando desafíos tanto internos como externos. En 2 de Reyes 2324 se narra: además de esto, Josías quitó los encantadores y adivinos y las imágenes y todos los ídolos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilías había encontrado en la casa de Jehová. Josías no se conformó con purificar solo Jerusalén y los lugares sagrados, expandiendo su campaña de reformas a todo el reino de Judá. Destruyó los altares y los
lugares altos en las ciudades y pueblos, eliminando cualquier vestigio de adoración pagana. Josías también ordenó la eliminación de los encantadores y adivinos, quienes promovían prácticas contrarias a la ley de Dios. En Segunda de Reyes 23:5 se narra: y asimismo quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Durante el reinado de Josías, el escenario político en la región era inestable. Asiria, que había sido una potencia dominante, está en declive, mientras que Babilonia y Egipto competían por la supremacía. Esta situación creó desafíos para Josías, quien intentó mantener la independencia de Judá en medio de estas potencias emergentes. En Segunda de Reyes 2329 se narra: en aquellos días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió el rey Josías contra él, pero aquel lo mató en Megido. En cuanto lo vio, uno de los momentos más trágicos del reinado de Josías fue su muerte en la batalla de Megido. En un intento de detener el avance del faraón Necao de Egipto hacia el norte, Josías marchó con su ejército para enfrentarse a él. Desafortunadamente, Josías fue herido gravemente en la batalla y murió, lo que marcó el inicio del declive final del reino de Judá. En Segunda de Reyes 23:30 se narra: y sus siervos lo llevaron en un carro muerto de Megido y lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. La muerte de Josías fue un duro golpe para el pueblo de Judá. Su liderazgo piadoso y sus reformas habían traído una renovación espiritual significativa, y su muerte dejó un vacío difícil de llenar. El pueblo y los líderes religiosos lamentaron profundamente su muerte, reconociendo la gran pérdida que significaba para la nación. En Segunda de Crónicas 35:25 se narra: y Jeremías endecha por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por costumbre en Israel. Están escritas en los lamentos. La muerte de Josías marcó el comienzo del fin del reino de Judá. Sin su liderazgo fuerte y devoto, la nación cayó rápidamente en la idolatría y la corrupción. Los sucesores de Josías no continuaron con sus reformas, y Judá pronto enfrentó la invasión y el exilio bajo el dominio babilónico. En Segunda de Reyes 23:25 se narra: y nunca más se levantó un rey como el que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Lamentablemente, los sucesores de Josías no continuaron con su devoción y reformas. Joacás, el hijo de Josías, fue puesto en el trono por el pueblo, pero su reinado fue breve y caracterizado por la vuelta a las prácticas idólatras. Fue depuesto por el faraón Necao de Egipto, quien puso a otro hijo de Josías, Eliakim, renombrado Jasim, en el trono. Jasim, a diferencia de su padre Josías, no siguió los caminos de Dios. Su reinado estuvo marcado por la injusticia y la idolatría, lo que llevó a un aumento de la corrupción y el alejamiento de los mandamientos de Dios. Este periodo fue también el comienzo de la dominación babilónica sobre Judá. Durante el reinado de los sucesores de Josías, el profeta Jeremías continuó proclamando la palabra de Dios, advirtiendo sobre el juicio inminente debido a la idolatría y la injusticia. Jeremías recordó al pueblo las reformas de Josías y les instó a arrepentirse y volver a Dios, pero sus palabras no fueron escuchadas. En Jeremías 25:3 se narra: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y os he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Finalmente, debido a la persistente desobediencia y corrupción, Judá fue conquistado por Babilonia. En 586 a.C. el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó Jerusalén y el templo y llevó al pueblo de Judá al exilio. Este evento marcó el cumplimiento de las profecías de juicio y el fin del reino de Judá como nación independiente. El legado de Josías nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, destaca la importancia del liderazgo piadoso y su impacto en la vida espiritual de una nación. Josías demostró que un líder devoto puede guiar a su pueblo hacia una
Renovación espiritual significativa. Segundo, su vida subraya la necesidad de la continuidad en la devoción y las reformas espirituales. La falta de líderes que siguieron sus pasos llevaron al declive de Judá. Finalmente, la historia de Josías nos recuerda que la obediencia a Dios y la adherencia a sus mandamientos son fundamentales para la prosperidad espiritual. Josías nos muestra que un liderazgo devoto puede traer una transformación espiritual significativa. Como creyentes estamos llamados a ser líderes en nuestras comunidades, guiando a otros hacia una relación más profunda con Dios. La necesidad de continuidad en la devoción y las reformas espirituales es crucial. Debemos esforzarnos por mantener nuestra fe y guiar a las futuras generaciones en el camino de la justicia y la verdad. La vida de Josías subraya la importancia de la obediencia a Dios. Debemos vivir conforme a sus mandamientos, sabiendo que nuestra fidelidad tiene un impacto duradero en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. En Deuteronomio 281 se narra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aunque su muerte marcó el comienzo del declive de Judá, el impacto de sus reformas y su devoción a Dios continuaron influyendo en su pueblo. Su vida es un testimonio del poder de la obediencia y la devoción a Dios, y nos desafía a seguir su ejemplo en nuestra propia vida. La narrativa de Josías nos llama a ser líderes piadosos, a mantener nuestra devoción a Dios y a vivir en obediencia a sus mandamientos, confiando en que Dios es fiel y soberano. En Salmo 1121 se narra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. A todos los que ya forman parte de esta comunidad increíble, gracias. A los que dejan su comentario, a los que nos escriben con sus testimonios, a los que nos apoyan día a día, ustedes son el corazón de Dios, dijo Historias Sagradas. Gracias por hacer posible que este contenido siga existiendo. Gracias por ser esa luz que ayuda a difundir la verdad. Porque este canal no es mío, ni siquiera es solo nuestro, este canal es de Dios, y juntos lo estamos llevando más lejos de lo que jamás imaginamos. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Aquí no solo relatamos historias, aquí vivimos la palabra. Aquí encontrarás más relatos, más enseñanzas, más mensajes que transforman. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, porque lo que viene será aún más poderoso. Sigamos creciendo, sigamos expandiendo este mensaje. Dios dijo Historias Sagradas que su palabra nunca vuelve vacía, y con tu ayuda, podemos asegurarnos de que llegue a más corazones. Nos vemos en el próximo video. Y bendiciones para todos.